Certés Biotech, empresa de biotecnología en continua expansión internacional con sede en el municipio de San Mateo de Gállego, en Zaragoza, y con más de 15 años trabajando en el sector del diagnóstico in vitro y que recientemente ha iniciado su nuevo proyecto centrado en las vacunas ARN mensajero para enfermedades infecciosas con aplicación a humanos y animales e inmunoterapia contra el cáncer. Finalista de los premios TEX 2021 por su iniciativa Certesta Contigo frente a la COVID-19. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer que haya considerado nuestra candidatura para estar en estos premios y agradecer a todos los que están aquí presentes y en streaming a este evento. Si tuviera que definir una palabra, o si tuviera que elegir una palabra para definir lo que ha supuesto la pandemia de la COVID, lo tendría muy claro: guerra. Yo creo que esto ha sido una guerra que además nos ha pillado por sorpresa a todos. Y como en toda guerra, hay una primera línea de fuego o una primera línea de batalla. Esto también lo tengo muy claro. Los sanitarios fueron los que sufrieron la primera andanada de esta guerra y de una manera más brutal. Han sido muy reconocidos su labor, pero yo creo que tendríamos que reconocérsela todavía mucho más, porque la verdad es que, sin duda, para mí se llevaron la peor parte. Pero como en toda guerra, hay una primera línea de batalla y hay una segunda línea de batalla. Lo que vengo a contar es la experiencia de Certés Biotech, porque nosotros también tuvimos una guerra, aunque fuera en segunda línea, y les aseguro que fue tan cruenta como la que sufrieron en la primera línea. Tal vez menos extendida, pero fue igual de dura. La actividad de Certés se basa en lo que es el diagnóstico de enfermedades infecciosas con distintas técnicas. Pero si tuviera que hacer un resumen todavía mucho más reducido, nosotros nos dedicamos a fabricar test de antígenos y PCRs. Seguro que ahora le suena a todo el mundo, ¿vale? Pero en el 2019 nadie tenía ni idea qué era. Así que a nosotros nos pilló fabricando estos dos productos esta pandemia. Básicamente no era algo nuevo para nosotros. Llevamos 20 años dedicándonos a esto. Teníamos ya las instalaciones, teníamos el personal, había una estructura empresarial, todos los registros sanitarios que hicieran falta. Estábamos preparados. Éramos una empresa ya consolidada, con 100 trabajadores. Aún así, esto ya veréis que poco sirvió cuando vino lo que vino. Tenemos varias unidades de negocio, pero me quiero centrar en las dos más importantes, lo que eran los test rápidos y lo que era la biología molecular, ¿no? Las técnicas de PCR, pero las otras eran igual de importantes. Una estrategia que se ha comentado mucho en la primera parte de la presentación es que dependemos mucho de terceras partes. Muchas empresas compran materiales, materias primas en otros países, en China, en Asia, y cuando hay una crisis como la que hemos sufrido, todo esto se va al garete, hablando en plata, y resulta que no podemos suministrar. Creo que tenemos que hacer una reflexión de lo que ha pasado para valorar lo que es el tejido empresarial innovador en España, porque es crítico y solo nos acordamos de él cuando tenemos un problema y luego pasa lo que pasa. Así que esto, que estaba muy en la filosofía de Certés, es lo que nos ha permitido salir victoriosos de esta batalla que hemos sufrido. Hemos basado nuestra presentación en tres cosas que tuvimos que afrontar de una manera inesperada. Se ha hablado aquí de estrategia, de planificación.
Nosotros, la única estrategia que pudimos aplicar fue al principio, y es que las personas o las empresas que trabajamos con virus, bacterias, parásitos, etcétera, el coronavirus nos da mucho miedo. Lo conocemos muy bien, lo conocíamos muy bien y sabíamos de su peligrosidad. Con lo cual, lo único que pudimos hacer de estrategia es que, habiendo conocido a sus hermanos o sus primos cercanos, el MERS y el SARS-CoV-1, dijimos, esto puede ser grave, vamos a prepararnos. Y es verdad que más o menos en enero empezamos a pedir material de todo por si acaso. Hay una frase que me encanta de Mike Tyson, del boxeador, que dice, todo el mundo tiene un plan hasta que le suelto el primer golpe. No usa la palabra golpe, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Pues nosotros teníamos un plan hasta que nos vino el primer golpe. Y a partir de aquí el plan se cayó. Ya no hubo estrategia, sino supervivencia. Lo que vino después fue un ejercicio de adaptación a una situación sobrevenida que evidentemente era imposible de planificar. No tuvimos tiempo de decidir, vamos a parar a pensar, nos arremangamos y hacemos algo. No hubo manera de planificar más allá. Todo lo demás fue resiliencia y adaptación. A partir de ahí es como una especie de sueño borroso en el que todas las mañanas sabías lo que había, los problemas que surgían y tenías que solventarlos. Y tenías que adaptarte, porque el producto que nosotros fabricábamos era esencial, ¿vale? Pero no solo eso, atender al mercado, y no solo al mercado nacional, porque nos dio para atender al mercado nacional y exportar a más de 130 países, y seguimos haciéndolo, había otros dos aspectos que influyeron mucho en nuestra actuación. El primero era las personas que trabajaban en la empresa. Vamos a hacernos una idea de lo que ha supuesto para Certés, porque al final, como han dicho, las empresas somos números. La verdad es que somos números, somos cuentas de pérdidas y ganancias y balance. En el 2019 Certés facturó 17 millones de euros. En el 2020 facturamos 172. Así que tuvimos que hacer un esfuerzo para organizarnos, pero es que además teníamos que pensar en las personas que trabajaban en nuestra empresa. Éramos 150 y enviamos a 110 personas a casa. Nos quedamos 40. Si pensáis en las cifras que os he dicho de aumento de la facturación y que además nos tuvimos que quedar solo 40 y que lo nuestro es presencial sí o sí, nosotros fabricamos kits, fabricamos un tangible, no podíamos teletrabajar más que ciertas operaciones. Os podéis hacer una idea de la adaptabilidad que tuvimos que tener los 40 que nos quedamos allí, con un condicionante. No solo era importante la salud de nuestros trabajadores, que lo era. Si uno se infectaba y infectaba una prueba tan sensible como la PCR, adiós a toda la producción. Y eso era lo peor que podía pasar en un momento en el que la sociedad necesitaba este producto. Así que ahí tuvimos que adaptarnos y sobre todo los trabajadores, más bien trabajadoras porque el 85% de nuestra empresa son mujeres, hicieron un ejercicio de responsabilidad. Ha habido personas en nuestra empresa que han trabajado 72 días continuados. Les enviábamos a casa a la fuerza para decir que tenían que descansar y se plantaban en la empresa otra vez, diciendo, si quieres no me pagues, pero yo no puedo estar en mi casa. Y por supuesto las volvíamos a aceptar, encantados, porque había que sacar eso adelante. Con lo cual, sí, esto ha sido un negocio, somos una empresa, pero aquí hubo algo más que un negocio, hubo una responsabilidad de las personas que estábamos trabajando aquí. Y luego la sociedad. Como os he dicho, lo único que planificamos fue que nos aprovisionamos de todos. Todo para nosotros es hisopos, mascarillas, batas, termocicladores, ahora todo el mundo nos suena estas palabras. Nosotros teníamos de todo, pero lo necesitábamos. Os podéis imaginar que todo el mundo nos pedía lo que teníamos y tuvimos que repartirlo de la mejor manera que pudimos. Ajustamos nuestras necesidades al máximo y todo lo demás lo donamos. No solo había que pensar en el mercado y en las personas, también en los demás que estaban fuera del circuito que he mencionado.
Esto es un poco lo que hicimos en nuestra empresa. Nosotros ya en febrero o marzo ya teníamos el producto, ya veíamos que lo del COVID no iba a ser una broma. Ya os he dicho que, siento decir esto, pero hemos tenido suerte. Su primo, el MERS, mataba el 35% de los infectados. Y su casi hermano, el SARS-CoV-1, mataba el 9% de los infectados. Este no llega al 1%. Entonces, dentro de lo malo, no nos ha tocado el peor de todos, gracias a Dios. Por eso sabíamos que teníamos que prepararnos, porque teníamos mucho miedo. Lo primero que hicimos fue sacar más o menos en la PCR en marzo y los test de antígenos tardan un poco más en desarrollarse. Los sacamos en septiembre, octubre. Todo esto no solo suministrando al mercado nacional, sino evidentemente a todos los países en los que exportamos, que son más de 130. Estas un poco son las cifras que hemos manejado a modo de resumen, ¿no? Hay algunas más llamativas: multiplicar por 10 el volumen de negocio, multiplicar por 6 nuestra capacidad productiva, pero por 6 nuestra capacidad productiva reduciendo el número de personal que podíamos estar. Eso todavía fue un reto que nos tuvimos que adaptar. Tuvimos que hacer mucha inversión, evidentemente. Hicimos también un ejercicio de digitalización y equipamiento dentro de lo que podíamos, al ser una empresa fabril pura y dura. Y, por supuesto, teníamos una gran ventaja. Nosotros podíamos hacer pruebas PCRs internamente, que eso nadie podía hacerlo. Sin eso no hubiésemos podido sobrevivir. El Salud de Aragón nos dio permiso para poder hacernos, porque había que pedir permiso, para poder hacernos pruebas nosotros mismos, y así evitamos los contagios dentro de la empresa. Sí que tuvimos, como todo el mundo, pero los localizábamos enseguida y los podíamos apartar muy rápidamente. Pero no hemos parado aquí, ¿vale? No se trata solo de adaptarse por obligación, se trata de lo que hemos comentado, de que seamos realistas con lo que tenemos que tener. Necesitamos no solo un tejido empresarial sanitario, sino un tejido empresarial estratégico en nuestro país, y tenemos que fomentarlo. Y además tenemos que tener una responsabilidad como empresarios de continuar preparándonos para lo que pueda venir mañana. ¿Qué hemos hecho con ese dinero que hemos ganado este año? Pues en vez de repartirnos como dividendos, lo que hemos hecho es continuar con la adaptabilidad más allá de la crisis. ¿En qué estamos trabajando ahora? En vacunas de RNA mensajero. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Porque muy bien, hemos hecho el diagnóstico, hemos cumplido nuestra labor, nos hemos adaptado, pero tenemos que empezar a prepararnos para la adaptación que necesitemos mañana. Y hoy por hoy el diagnóstico ya está más o menos controlado, nos queda el problema de las vacunas. Lo hemos sufrido. ¿Por qué? Porque no fabricamos vacunas. Con lo cual hay que hacer un ejercicio de responsabilidad para no solo adaptarse ante las necesidades urgentes, sino ante las necesidades futuras. Y esto es lo que estamos intentando hacer en Certes.